Petróleo. Goldman Sachs ha publicado un informe. Las 4 razones o las 4 causas por las que el petróleo se va a desplomar. Ya sabéis que yo soy muy escéptico con el tema de este tipo de noticias, que yo las veo muy interesadas, este tipo de noticias. Y bueno, para que veáis que yo veo las noticias de lo que hay en el mundo y lo que pasa en el mundo, pero por cultura general, no por otra cosa. Y por estar informado de lo que pasa en el mundo, porque yo las noticias ya sabéis que no las aplico a la operativa. Jamás influyen en la operativa las noticias. Y me ha llamado la atención, digo, vamos a ver qué 4 razones hay para que el petróleo se desplome. Y eso lo vamos a extrapolar a un gráfico, para ver exactamente si es factible o no. Como me gusta hacer siempre, contrastar las noticias para ver si son factibles o no. Y os voy a poner la noticia de esas 4 razones. Es verdad que hoy el petróleo está cayendo un 4%, es una buena caída, pero os voy a decir los niveles clave del petróleo, para que los tengáis ahí apuntados a fuego. Y mientras que no pase lo que voy a decir, pues no peligraría. ¿Vale? Os voy a poner las 4 razones, pues son interesantes de leer. No, a ver, cuando digo que para nivel de operativa no me sirven, eso no quiere decir que tengan sentido las noticias, ¿vale? Pero para operar no. Pero cierto sentido sí llevan. Pero muchas de ellas son muy interesadas y luego hacen lo contrario. Ya lo sabemos. Noticia, Goldman Sachs, ¿vale? Voy a poner titular para que veáis que es el correcto. Dice las 4 razones de Goldman Sachs para recortar otra vez el precio del petróleo. ¿Vale? Dice Goldman Sachs se olvida de los $100 porque recordad que hizo un informe que veía el petróleo que iba a subir a los $100. ¿Vale? Que luego, dependiendo cómo ven las cosas, las van modificando a su antojo. Ahora dice lo contrario. Ahora ya dice que los $100 no y que caídas. Y dice la oferta está resistiendo mejor de lo esperado y hay riesgos para la demanda. Bueno, vamos a ver las razones, que es la que me interesan, porque tienen sentido, ojo. Pero eso no quiere decir que te pueda influir a la hora de operar. Dice, contra todo pronóstico, en los últimos meses ha aumentado el suministro de Rusia, Irán y Venezuela, lo que está generando en el mercado un nuevo torrente de crudo. Eso quiere decir que hay más oferta que demanda. Y que no habían previsto los organismos internacionales ni las casas de análisis. Digamos que les ha pillado de improviso, ¿no? Que haya más petróleo del que ellos preveían. Además, otros países también están incrementando su producción. Y contrasta mucho con las noticias de la OPEP de decir que iban a seguir con los recortes. Contrasta mucho, ¿no? Dice, el caso más sangrante para Occidente es el de Rusia, que está logrando esquivar las sanciones y exportar la mayor cantidad de crudo desde que comenzó la guerra. La producción de suministro de Rusia se ha recuperado casi por completo. Está diciendo que está toda máquina Rusia produciendo petróleo y que además lo vende. ¿Vale? Porque una cosa es que lo produzca y lo tenga ahí aparcado. No, pues está consiguiendo venderlo además. Esto lo que hace es bajar el precio del petróleo, en teoría, según esta lógica. Luego aquí otro punto clave, este sí tiene más sentido. Dice, el creciente miedo a la recesión. La llegada de una nueva crisis a Estados Unidos, también quizás a Europa. En teoría Alemania ya está en recesión técnica. Es una de las previsiones más compartidas por los analistas y organismos internacionales. Aunque parece que esta nueva recesión podría retrasarse o ser bastante superficial. El petróleo suele responder con intensidad a estos fenómenos. Una crisis supondría un descenso de la demanda. Eso es correcto. En épocas de crisis se consume menos petróleo. Y esto es así. Esto no tiene debate, no tiene nada.
El problema es que si llega esa recesión, yo os he dicho que puede ser compatible una recesión y subidas fuertes en bolsa. Pues eso totalmente compatible. Así que, o puede ser una recesión muy suave, que ya esté descontada, sin ningún problema. Y la última anotación que hacen dice: la subida de tipos de interés no han terminado. También están afectando al precio del crudo las nuevas previsiones sobre los tipos de interés a países como Estados Unidos, donde ahora se espera que la Reserva Federal eleve el precio del dinero una vez más en los próximos meses. Una subida de tipos de interés en Estados Unidos podría fortalecer el dólar y dificultar a su vez la demanda de petróleo. Si tenemos un dólar fuerte, pues caerá todo lo que esté relacionado con el dólar, caerá. Eso es lógico. Y estas son las 4 razones de Goldman Sachs para decir que el petróleo va a caer. Después de decir hace unos meses que se iba a 100. Que estos cambian más de chaqueta que vamos. Así también hago yo los análisis, ¿eh? Cambio de chaqueta y claro, sin problema ninguno. A cambiar de chaqueta, ¿no? Vale. Esto está bien, pero para nivel de operativa no sirve. Entonces hay que ver el gráfico, como siempre. Bueno, ya sabéis que el gráfico del petróleo he clavado todo desde aquí arriba. He clavado todas las operaciones. No es por nada, pero están todas acertadas. ¿Y qué pasa con el petróleo? Pues que lleva ahí una temporadita complicada. Está difícil el petróleo, no os voy a engañar. ¿Podría romper para abajo y corregir más? Podría. ¿Podría subir? Podría. ¿Por qué digo ambas? Porque está en una zona lateral y no sé por dónde va a romperla. Lo más, lo más probable es que después de que finalice este ciclo, lo más normal es que lo corrija. Pero es que todavía no lo ha corregido. Tuvo aquí un rebote fuerte desde la zona FIBO óptima, de finalización, perdón, y el precio subió fuerte. Esto está marcado en directo. Subió un 26%. Luego la volvió a tocar y subió, pero un poquito menos. Sinceramente, hasta que no salga de este rango, os lo voy a marcar con 2 líneas, hasta que el petróleo no salga de los 83,36 y los 64,28, a día de hoy es muy difícil determinar el movimiento futuro del petróleo. Muy complicado. Hasta que no salga de esos rangos, de esos niveles clave, es súper complicado. Dicho esto, me podéis hacer la pregunta. ¿Y tú qué crees que es lo más probable? Digo, bueno, yo dentro de mis posibilidades y lo que creo más probable, partiendo de la base que está hiper complicado, porque está muy complicado el petróleo, voy a apostar por un escenario. Y espero que se produzca. ¿Qué es? Que caiga. Tened cuidado porque ahí entra mucho volumen. En esta vela entra bastante volumen. Que el petróleo caiga. Mi escenario favorito, pero ya os digo que está realmente complicado. Es por intentaros hacer un análisis, pero muy difícil, de verdad. Yo no sé qué va a hacer. Y haga esto. Esto me huele, si lo recordáis el oro, que tenéis los vídeos en el canal, me huele a lo mismo. El oro hizo un triple suelo. Y el oro decían que se iba a 1000, cuando estaba en la zona de noviembre. Y justo detecté el triple suelo. Y en el caos este que vivimos, ahora mismo el petróleo está en la misma situación. Está
Están haciendo informes de que se va a desplomar, de que va a caer. Y yo creo que mi apuesta es un triple suelo. Es jugársela mucho porque no sé qué va a hacer, pero es intentar hacer un análisis. Pero es que yo aquí no. Hasta que no salga de esos dos niveles, yo no hago nada en el petróleo. ¿Eh? A mí que se esté aquí 10 años siquiera aquí lateral. Yo aquí no voy a hacer nada. Pero yo creo que está acumulando posiciones alcistas para subir para arriba. Me da. Me da. Y si hace eso que os he dicho, formaría aquí un triple suelo siempre y cuando rompa los 74,85. Estoy viendo bastante negatividad en el petróleo, no sé por qué. Porque las bolsas están subiendo y el petróleo está ahí complicado. Es verdad que va muy a su bola el petróleo, porque está muy condicionado por producción, por fortaleza del dólar, y no tanto por la bolsa, lo que haga la bolsa. Pero si me dices, me tienes que hacer un análisis sí o sí, digo, apuesto por este. Digo, apuesto por este, de verdad. Un triple suelo, es que me recuerda tanto al oro, el suelo que vi en noviembre, es que es la misma situación. Nadie lo quería el oro, que era una basura, y al final máximo histórico. Y me encajaría este escenario más o menos con el escenario de los 100, de los $100. Aparte que este ciclo FIBO está finalizado también, ya está la zona roja. Y no me extrañaría ver el petróleo en esta zona de aquí arriba. En los 100 o por ahí no me extrañaría verlo, pero para nada, para nada. Y yo creo que apuesto por este escenario. Pero ya os digo que es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. No sé qué hace esta trendline aquí, sin marcar nada. De todas maneras, que lo sepáis, para los que estén más despistados, que el petróleo es alcista. Largo plazo el petróleo es alcista, mientras que no rompa el 61,8. Incluso podía caer más y seguir siendo alcista, para el más despistado. ¿Mm? Para el más despistado, que lo sepa. Apuesto por este escenario. Veremos a ver si se da o no. Pero no se me... Hay algo que no me acaba de cuadrar. Yo pienso que puede hacer un suelo aquí. Si lo hace un suelo, esto es magnífico. Un triple suelo aquí, con un poco de riesgo, sería una locura. Y claro, de un petróleo a los 100, pues imaginaros lo que significa. Más subida de tipos, más inflación, un desastre para la economía. Pero cuando hay temas de inflación, tenemos una inflación pegajosa, ¿no? Que es la inflación de esa que no sale ni con agua caliente y cuesta mucho bajarla. Siempre hay una segunda ronda de... Cuando empieza a bajar, siempre hay una segunda ronda de inflación. Y ese escenario me cuadra un poco. Que empiece a bajar la inflación y luego suele rebotar siempre. Y me huele a mí ese escenario. No sé. Pero es que lo estoy visualizando ya. Y los bancos centrales les obligarán a subir más los tipos. Bueno. Pero bueno, esto es una ilusión, ¿eh? Esto es un análisis que no tiene sentido. Hasta que no se activen las cosas no tiene sentido. Pero esto es un análisis de decir, tienes que hacerme uno. Aunque sea muy difícil, me tienes que hacer uno. Pues este tipo de análisis es eso. De esos que hay que hacer imaginándose cosas. Pero de momento no hay nada. De momento no hay absolutamente nada en el petróleo. Pero yo apuesto por ese escenario. Suscribiros. Lo veremos en unos meses. Cuando se produzca eso, lo veremos. Y no me extrañaría, ¿eh? Ese ciclo que veis ahí cayendo, lo tiene que corregir algún día.